en la implementación de registros médicos electrónicos. Estuvimos con unos inconvenientes técnicos, parece al principio, así que hay gente que recién se está pudiendo conectar, así que esperamos unos minutos. Yo tenía preparado una presentación, a ver si puedo conectarla y mostrarles algunos datos del webinar anterior. Sí, en el webinar anterior se presentó la experiencia de Chile. Tuvimos bastante participación, aproximadamente unos 63 participantes conectados en línea. Y el presentador fue Alejandro Mauro, que trabaja en la clínica alemana, pero también es el encargado de estándares y terminologías ahí en Chile. Y la presentación estuvo enfocada más que nada en lo que es el manejo de datos clínicos. Comentó la complejidad que tuvieron ellos para analizar los datos y las diferentes fuentes con las que se generaban estos datos y la dificultad que les generaba analizarlos. Y bueno, y comentó cuál es el proyecto que tienen, sobre todo en lo que es la estandarización de la terminología clínica. Así que eso fue lo que se presentó el webinar pasado. Después de la presentación hubo algunas discusiones en el foro. Acá está en esta diapositiva, pueden ver que es un poco como tenemos organizado las presentaciones. Posterior a cada webinar queda disponible el video inmediatamente, unos minutos después de que termine la presentación, se sube el video. Y tienen acceso, digamos, los participantes tienen acceso a discusiones virtuales a través de foros, una plataforma de foros virtuales, para que se generen preguntas o discusiones entre los participantes. Y bueno, en la semana pasada tuvimos algunas preguntas bastante interesantes con respecto a la implementación de los registros. Le pedí a la persona que había hecho esas preguntas si podía hacerlas hoy en este webinar, porque me pareció que eran relevantes para cualquier proyecto nacional, más allá que las dudas de ellas era puntualmente con el proyecto en Chile. Así que espero que hoy las pueda realizar y si no, después, Carlos, yo te hago esas preguntas. Entonces, ahora sí, paso a presentar al orador del webinar de hoy, que se llama Carlos Juan Martín Pérez, o Carlos directamente. Carlos es ingeniero y tiene un máster en tecnologías de la información y comunicación, y actualmente es el director de TIC, ¿no?, en el Ministerio de Salud de El Salvador. Carlos es español, pero hace muchos años que vive ahí en El Salvador y está, ¿no? Mentira. Y está liderando este proyecto que bueno, yo conocí hace el año pasado en una reunión en la OMS, y la verdad que es muy interesante cómo lo vienen trabajando, y bueno, y es lo que hoy va a comentar en la presentación. Así que, Carlos, te paso el micrófono y los derechos de presentador. Todo responsabilidad tuya ahora. Y gracias por acceder a presentar. No, gracias a ti y a todo el equipo de la Relaxis por considerar interesante nuestra experiencia. Para nosotros realmente es un placer y un gran honor estar aquí con ustedes, y bueno, esperamos que lo que les vamos a contar pues sea de su agrado. No estoy solo, de hecho, porque todo este trabajo no lo hace solo una persona. Me toca más la labor administrativa y burocrática que otra cosa. Me acompaña parte del equipo de desarrollo de todas las herramientas que vamos a mencionar. Voy a hacer un barridillo así con la cámara para que los conozcan. Vamos a empezar aquí de izquierda a derecha. Samuel, que es parte del equipo de trabajo con las aplicaciones móviles. Por aquí está Sonia, que es la jefa de sistemas de información. Aquí estoy yo, que ya me conocen. Por aquí a este lado pues, se encuentra Karen, trabaja con toda la cuestión de expediente clínico electrónico. Al lado de Karen está Eduardo,
que trabaja con con el expediente clínico y sobre todo también con el TAB, que es el tablero de mandos, que les vamos a enseñar después. Y por último, pues está nuestra compañera Victoria, Vicky, que también trabaja con el sistema de información de fichas familiares. Entonces, bueno, sin más dilación, comenzamos con la presentación. Por supuesto, bueno, aquí estamos entre amigos, aunque es una cosa un poco formal, pero por favor no tengan ningún tipo de problema en interrumpir, en hablar, preguntar, porque si lo dejamos quizá todo hasta el final, pues puede ser hasta muy aburrido, ¿no? Es mejor interactuar con todas las personas que están aquí. Con Facundo pues estuvimos conversando, se permite interactuar bien por el chat, que está aquí en el cliente de Webex, o también directamente abrir el micrófono y hablar, ¿no? No hay ningún problema. Pasando ya al tema, como ven, nuestro esfuerzo se llama Sistema Único de Información en Salud, Sistema Único de Información en Salud, SUIS, y bueno, pues tiene su origen pretérito en el 2009. La verdad es que teníamos como institución, como Ministerio de Salud, pues algunos problemas, nada infrecuentes en países. En primer lugar, desde el punto de vista de relevancia de la administración de tecnologías, prácticamente cada quien resolvía su cuenta. La unidad informática del Ministerio pues tenía una serie de responsabilidades, pero más que nada de soporte informático a nivel de la Secretaría de Estado, no en cuanto al desarrollo de herramientas que pudieran ser utilizadas ya en nuestra salud o incluso en otras dependencias del Ministerio. Era una unidad informática muy pequeña, tenía muy pocas personas. En este país, El Salvador, pues es un país pequeño, pero el ministerio pues no deja de ser muy grande y con muchas responsabilidades. Y luego vamos a contar un poco de qué tan grande es. Entonces la unidad de informática definitivamente con ese personal no podía alcanzar todo lo que se requería, o por lo menos lo que las autoridades estaban pretendiendo. Había coordinación con alguna gente de informática que estaban en los establecimientos sanitarios, pero vamos, una coordinación que prácticamente se reducía a algo informal o a la amistad que pudiera haber entre algunos. Desde el punto de vista de criterio, de propósito tecnológico, pues tampoco estaban las cosas muy claras. Había gente que había hecho algunas cosas con software libre, la mayoría pues había optado por lo fácil y pronto, que es usar software privativo a pesar de sus costos. Y bueno, pues parte de lo importante que tuvo que hacerse fue definir eso, ¿no? Vamos a contar un poquito también en detalles en ese sentido. Y otra cosa también importante que comentar es la dependencia que había del apoyo externo. Y no es que los entes externos, tanto bilaterales como en apoyos bilaterales que pudieran establecerse, fueran malos, pero estaban mal orientados. Cada quien un poco intentando resolver un problema específico, queriendo hacer las cosas también para cumplir con sus propósitos, pero a corto plazo. Entonces también en ese sentido hubo que hacer un pequeño cambio, que no en todos los casos pues sentó muy bien, porque claro, cuando te ponen una serie de reglas y de condiciones a gente que de alguna manera pues hasta un momento ha venido haciendo un poco lo que quería, pues genera cierto malestar, pero luego ha sido realmente exitoso este proceso en el cual se apeló a la colaboración, a la suma, a un desarrollo integrado más que a intentar resolver informáticamente necesidades concretas de manera aislada. Y nuestro gran hándicap siempre y sigue siendo la red, por una cuestión de financiamiento que tampoco es ajena a muchos países. Nosotros tenemos muchos establecimientos en el primer nivel de atención, algunos en zonas bastante alejadas, a pesar de ser un país muy pequeño, y no nos alcanza el dinero para tener una red que llegue a todos los establecimientos. Y cuando pensamos en expediente clínico electrónico o registro médico electrónico, realmente eso es un gran problema, porque estamos pensando en que todos los pacientes pueden ir de un lado a otro y deberíamos tener o proporcionar al personal sanitario el acceso al expediente en cualquier lugar donde esa persona consulte. Entonces el equipamiento, pero sobre todo la red, es un gran problema, y en aquel momento definitivamente era algo muy crítico. Y más es importante saber que desde el punto de vista de expediente clínico electrónico, pues lo único que había
pues eran algunas experiencias en algunos hospitales. No podríamos decir que eran expedientes clínicos electrónicos, solamente una podría tener algunas características similares a lo que se espera de una herramienta como tal, ¿verdad? Casi todo está orientado a la vigilancia de la salud sanitaria, en la producción de servicios, o sea, más bien en la evaluación o el monitoreo de las actividades que se estuvieran haciendo en los establecimientos, para poder tener por lo menos algún tipo de información relevante para tomar decisiones y guiar a las autoridades. Siempre la modalidad de captura de esa información pues también muchos problemas, porque toda la información venía de papeles escritos en servicios y luego digitados en estos sistemas centralizados. Eso significa, ustedes se pueden imaginar, pues un retraso enorme, una gran cantidad de personas, de recursos humanos dedicadas a esa labor, una labor nada sencilla porque se trata de interpretar lo que está escrito con ciertas caligrafías complejas, ¿no? Suelen ser las de los estimados y estimadas doctores y doctoras, que todos sabemos que escriben muy bien. Y bueno, pues problemas de confiabilidad a fin de cuentas, ¿no? Y eso todavía, de hecho, no lo hemos superado. Eso hasta que el expediente clínico electrónico no esté implementado realmente en todos los establecimientos no se va a poder superar de ninguna manera. Y creo que en el webinar pasado probablemente este hecho se expuso, ¿no? Sobre el tema de la codificación, de la morbilidad y la mortalidad, cómo eso al final acaba pasando a los sistemas estadísticos y bueno, pues la problemática que surge en ese sentido. Otro aspecto muy importante para nosotros es que desde un punto de vista de determinación social de la salud, o sea, de características del contexto en el que las familias y los individuos viven, y que son muy importantes, bueno, son probablemente la información más relevante para saber de qué se enferman y cómo prevenir esa enfermedad, pues no había absolutamente nada, cero. Entonces, una de las partes más importantes de nuestro desarrollo se esfuerza en eso, en resolver eso y en conectar esa información con el expediente clínico. Como les decía, pues solo se resolvían cosas muy más básicas desde el punto de vista de abastecimiento de medicamentos, que es algo muy polémico, el tema de la vigilancia sanitaria y pues programas verticales tipo VIH-Sida, ¿no? Por ejemplo, que tenían su propio dinero apoyados por Fondo Mundial y pues habían resuelto informáticamente su necesidad. Todo lo demás es absolutamente crítico, por ejemplo, desarrollo de recursos humanos, planificación, salud ambiental, todo eso, absolutamente nada. Entonces, bueno, llega una nueva gestión gubernamental al poder y, bueno, pues muy afortunadamente toman como decisión que debían hacer un esfuerzo en utilizar tecnologías de información y comunicaciones, digamos que el Estado, el arte lo permitía, y bueno, pues era necesario para que la función de rectoría que el Ministerio de Salud realiza, pues lo pudiera ejercer adecuadamente y sobre todo, que esas tecnologías pudieran estar a la mano del personal sanitario que ofrece sus servicios en nuestros establecimientos sanitarios. Son, como ven ahí, 30 hospitales y ahora mismo 747 establecimientos de nivel de atención. Todo esto se enmarca dentro de una reforma general de salud que tiene muchos ejes, muchas aristas. En este caso, pues, yo me voy a concentrar en una de ellas, que es la de las tecnologías. Y como les comentaba antes, pues hay dos puntos de honor en este eje. Primero, considerar una determinación social de la salud, es decir, la recaudación de toda esa información del contexto de vida de las personas y la implementación de un expediente clínico electrónico único por persona, único. Y eso está requiriendo un esfuerzo bastante grande para poder lograr. Desde un punto de vista de usuarios potenciales, pues nosotros como ministerio somos más de 29.000 empleados. Usuarios de los sistemas, pues estimamos que serán unos 25.000 los que deberían estar utilizando, obtener en sus manos alguna herramienta dentro del Sistema Único de Información de Salud. Los objetivos que se dispusieron dentro del SUIS, pues definitivamente la atención al paciente, que puede ser muchísimo mejor, ya dicho en bonito, pues cálida, eficaz, eficiente, e iniciar en la información del contexto de esa persona, de la identificación. Por supuesto sabemos y se puso como objetivo que eso tenía que lograr una agilización de la gestión y reducir los tiempos y los costos de la administración de salud y también en el sector.
finalmente pues tenía que mejorarse la toma de decisiones y hacerla muchísimo más informada y oportuna. Para lograr esto, pues establecer una serie de principios o de valores, sobre todo para podernos habilitar la toma de decisiones, porque como el financiamiento no era muy grande, y vamos a ver de hecho cuánto, importante que ustedes sepan que esto no sale del éter ni es una cuestión solo de voluntad, sino que requiere una inversión. Entonces, claro, la inversión nunca alcanza para todo lo que uno espera y hay que tomar decisiones, y en ese sentido pues nos enfocamos primero en que toda la inversión fuera sostenible, y en ese sentido pues destacamos dos cosas. Primero, que fuera sostenible ante el cambio de gobierno. Los países suelen ser convulsos en ese sentido. El cambio de gobierno llega el siguiente y lo primero que hace es considerar que lo que hizo el anterior no vale, no sirve, es incompleto, incorrecto, etcétera, y suele estar sujeto pues al colapso, al cataclismo. Y en ese sentido nosotros decidimos hacer una inversión en tecnologías pues muy prudente y que de alguna manera se sostuviese por sí mismas, sin necesidad de que era una implicación directa, literal, de las más altas autoridades. También desde un punto de vista práctico, económico, pues nosotros hemos optado por software libre. El software libre porque hemos optado además es de costo cero, y bueno, pues en ese sentido tenemos muchísimas ventajas. También algunas dificultades, obviamente, pero muchísimas ventajas. Desde el punto de vista de garantía de que podamos hacer lo que queramos cuando queramos, sin tener que estar pensando en cuánto dinero nos va a costar y cuánto tiempo nos va a costar la gestión de eso que necesitamos. Otro principio muy importante, sobre todo por lo que les comentaba anteriormente, de las dificultades que se tenían con los apoyos externos o con la falta de personal, es que la información, el desarrollo de los sistemas de información, pues es soberano. O sea, que estuviese en nuestras manos adaptarlo o desarrollar lo que fuese necesario para que siempre estuviese al día y que no fuese, pues eso, en poco tiempo considerado obsoleto. Y bueno, en ese sentido, pues se han hecho esfuerzos y la verdad es que consideramos que ha sido exitoso. Otro punto muy importante, también siempre relacionado con el tema de financiamiento, es que la inversión en tecnologías que hiciéramos fuera idónea, más que nada para nuestras autoridades. Y bueno, todas las personas que han estado involucradas en este tipo de esfuerzos saben que hay muchas empresas que se dedican pues a visitar a las autoridades más altas de los ministerios y ofrecerles cosas imposibles por dinerales, pero con promesas de resolver hasta lo último. Eso lamentablemente llama mucho la atención siempre de los titulares de las instituciones, porque ellos siempre están con una expectativa de resolver ya, no para ya, sino para ayer, absolutamente todas sus preocupaciones. Cuando llegan gente encorbatada a los despachos y prometen todo, pues la tentación está ahí. Nosotros siempre desde el principio advertimos que este esfuerzo que íbamos a hacer era un esfuerzo de largo plazo, era un esfuerzo muy paulatino, muy silencioso, pero transformador, y que no íbamos a andar contándoles milongas ni nada. Nosotros íbamos a estar haciendo las cosas de manera muy calladita, pero constante. Y en ese sentido, pues íbamos a tener que utilizar tecnologías idóneas, tecnologías que no implicasen grandes alaracas, pero que sí que lográsemos con ellas buenos resultados. Y el último punto importante, también importante por las condiciones en las que estaba el Ministerio, es que esa ventaja de usar tecnologías de comunicaciones debía ser democratizada. O sea, debía llegar tanto al primer nivel como a los hospitales, y dentro de los hospitales tanto al tercer nivel como al segundo nivel. Y dentro del Ministerio de Salud, tanto la Dirección de Vigilancia Sanitaria como la Dirección de primer nivel, como a la unidad editorial o de la de transporte. No podía haber nadie sin contar, por lo menos debía intentarse apoyar a absolutamente todo el mundo, porque todos dependemos de todo. Y eso no es lo que pasaba anteriormente. Y quien venía con dinero pues podía tomar la decisión de informatizarse él o ella y no contar con nadie. Algo que se tuvo que hacer fue una reforma jerárquica, crear la Dirección de Tecnologías de Comunicaciones, en la que con mucho gusto representamos aquí, estamos, y bueno, pues dentro de esa dirección, pues crear 3 unidades, una unidad de redes de seguridad, otra unidad de soporte y otra unidad de sistemas informáticos. Así es como estamos trabajando. Si no hubiese sido así,
realmente habría sido imposible llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. O sea, este tipo de revoluciones orgánicas son necesarias y eso costó un bonito esfuerzo en el primer año, en el 2010, desde un punto de vista burocrático. O sea, esto tiene que llegar a ser un acuerdo ministerial, tiene que ampararse en lineamientos que tienen que pasar por todos los procesos de regulación para que sean aprobados y para que la gente reconozca tu trabajo. Las instituciones, los institutos de tecnología, todas las instituciones que quieran hacer esto tienen que basarse en este tipo de normativas y en eso dedicamos un poco de tiempo. Desde un punto de vista funcional, bueno, pues nosotros pretendemos estar haciendo un expediente clínico electrónico único por persona, que está siendo, bueno, eso de único por persona está siendo resuelto o va a ser resuelto a partir de ahora, porque tuvimos una dificultad desde el punto de vista de conectividad de obtención de datos con el organismo que en este país realiza trabajo de registro civil. Y entonces los datos personales de nuestros pacientes pues eran los datos que se capturaban de la mejor manera posible por parte de los funcionarios de archivo, sin requerir eventualmente la presentación de un documento de identidad. Ahora ya tenemos, por fin, ha sido esto desde la semana pasada, pues un convenio con este organismo con el cual vamos a poder obtener de forma automatizada la información de todos los ciudadanos y ciudadanas que acuden a nuestros establecimientos. Y así vamos a poder vincular todas las partes que componen el expediente de una persona que eventualmente puede ser atendida en diferentes establecimientos. Otro punto interesante del expediente clínico es que es distribuido. Ustedes saben que El Salvador es uno de los países más vulnerables ante catástrofes naturales, sobre todo. Y bueno, lo primero que se cae desde un punto de vista de servicios son las conexiones. O sea, aquí en cuanto hay algún problema, sobre todo de lluvias, terremotos y demás, pues la conectividad brilla por su ausencia. Entonces cada establecimiento, por pequeño o grande que sea, pues tiene su servidor y ahí están sus expedientes, pero estamos montando un mecanismo para intercambiar los expedientes entre establecimientos y sincronizar de manera centralizada, pero en caso de caída de conexión, cada establecimiento puede funcionar de manera autónoma siempre y cuando tenga electricidad. Efectivamente, hasta ahí ya no podemos llegar, pero vamos, por lo menos no vinculados a un sistema centralizado que requiera de red permanentemente. Otro punto importante es que estamos desarrollando todo el sistema para que sea digital de manera nativa, sin requerir impresión. Y eso es una cuestión, primero, de responsabilidad ambiental. No tiene sentido actualmente imprimir todo y ponerlo en papeles con tinta y electricidad de impresora. Pero además también porque está práctico. No podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, no podemos obligar a la gente. Y nos encontramos en ese sentido con un problema y es la carencia de una ley de firma electrónica, que en este año parece que va a ser por fin aprobada por la Asamblea Legislativa y bueno, pues nosotros estamos ahí agazapados esperando a que eso sea así para poder dejar de imprimir todo y sobre todo además porque no tenemos dinero para comprar toda la tinta que se requeriría en el caso de tener que imprimir todas y cada una de las cosas de los reportes que ahora mismo se capturan en el expediente. Ahora mismo todo funciona a base de fotocopias, papeles simples. No podríamos hacerlo de impreso. Otro punto funcional es que bueno, pues nosotros hemos orientado todo el SUIS tomando como centro la atención al usuario de servicios de salud y eso tiene una consecuencia inmediata desde el punto de vista del tiempo que la persona tarda en ser atendida. Eso es uno de los elementos más criticados siempre en todos los servicios de salud, el tiempo de espera para que les abran un expediente, tiempo de espera para que le den una cita, tiempo de espera para poder pasar a la consulta. En ese sentido, la implementación de tecnologías conlleva inmediatamente una mejora, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos hacerlo así desde el primer momento. En términos tecnológicos, ya medio les comenté que nosotros estamos usando software libre. También decirles que esperamos este año publicar absolutamente todo
todo nuestro software bajo GNU GPL versión 3. Eso es un acuerdo ministerial de la gestión anterior que se ha perpetuado en la presente. Y bueno, pues nosotros el licenciamiento cero. El software libre también se puede vender, pero decidimos usar software gratuito y publicarlo de manera gratuita. Entonces, bueno, si alguien está interesado en utilizarlo, pues utilizarlo y hacer con él lo que quiera bajo sus términos de licenciamiento, pues bienvenido sea. Orientamos nuestro desarrollo a que fuera propio. Se hizo un esfuerzo muy grande, contratar recursos humanos suficiente. En estos momentos estamos gestionando a ver si se puede contratar un poquito más, porque siempre hace falta. Pero bueno, tener un staff mínimo de personas para que esto fuera posible. También estamos queriendo tener nuestra propia intranet, o sea, las conexiones entre los establecimientos que no dependan de un arrendamiento, sobre todo porque no nos alcanza, como les comentaba anteriormente, para conectar todos los establecimientos del primer nivel de atención. Los hospitales son 30 y los tenemos bastante bien, pero los 747 establecimientos de atención todavía nos falta un poquito, ya lo vamos a ver. Y otro punto importante, bueno, pues estamos utilizando, por suerte, pues las novedades que nos presenta la tecnología. Sobre todo aprovechamos mucho la reducción de costos de estas tecnologías y bueno, pues estamos utilizando ya, aunque sea de manera no legal todavía, la firma digital. Tenemos sistemas de información geográfica, usamos voz libre, dispositivos móviles, bueno, en fin, lo típico, ¿no?, que usando todos hoy en día. A efectos de transparencia, y para que ustedes sepan con qué contamos hasta la fecha, pues eso es lo que hay. Les podrá parecer poco, les puede parecer mucho, pero es lo que hay. Para nosotros siempre es muy poquito. En fondo general, es decir, el presupuesto de la nación, lo que recibimos anualmente, efectuando lo que es el pago de recursos humanos, son pues aproximadamente $500,000, y con eso nos tiene que alcanzar para todo, desde la red, pasando por la telefonía, siguiendo por las tintas, los insumos. No se puede ni comprar equipos, no hay dinero para comprar computadoras, todo lo que se compra de equipamiento es siempre fondos de inversión. Afortunadamente, pues tenemos un poquito de dinero de esos fondos de actividades especiales, es el dinero que recauda el Ministerio por la concesión de permisos de importación, de análisis y demás, y de ahí nos dan un pedacito pues, que nos sirve para pagar esa intranet que alcanza hasta donde alcanza. Y lo que hemos contado y lo que nos ha permitido realmente revolucionar todo este asunto ha sido, pues por primera vez, desde siempre, que Tecnologías de Información y Comunicaciones contara con financiamiento específico para su desarrollo y su implementación. Son 2 préstamos con los que se han contado. El primero es un préstamo del BID, un préstamo de $60 millones, de los cuales 3.4 se dedicaron a este fin. Puede parecer poco, pero cuando no se invertía nada, realmente 3.4 millones se alcanzan para bastantes cosas. Y sobre todo en este caso el BID fue muy comprensivo en cuanto a las necesidades de desarrollo real que necesitaba este ministerio y oportunamente facilitó la inclusión de la contratación de recursos humanos, que ahora ya está como planta permanente del ministerio, y bueno, pues el equipamiento crítico, infraestructura y demás. Con fondos del Banco Mundial, Banco de Inversión, en ese préstamo, pues tenemos otro monto equivalente. Este préstamo en total son 80 millones, de los cuales pues 3.3 se están dedicando a siempre equipamiento. Esto sí es dedicado exclusivamente a equipamiento y esperamos invertir aproximadamente $1 millón en expandir de manera propia nuestra intranet. Entonces, bueno, dinero con el que estamos contando por el momento. Y básicamente todo se centra en adquirir equipos, en tener la red lo más grande posible, en contar con suficiente recurso humano propio para esto y algunas consultorías, algunos apoyos externos, pero siempre fundamentado en el recurso humano nuestro. Y por supuesto, pues toda la pirámide se basa en software libre. Si tuviéramos que pagar el licenciamiento equivalente, licenciamiento privativo equivalente, para todo lo que estamos haciendo con software libre, pues la estimación prácticamente serían como unos 10-15 millones de dólares en el año. Si estuviéramos usando sistemas sectores de bases de datos privativos, estuviéramos usando librerías y herramientas de desarrollo privativas bien conocidas. Así que en ese sentido, estamos del proceso.
Voy a pedir a mi amigo Samuel si puede levantar el chat, no vaya a ser que alguien esté preguntando alguna cosa. Por lo veo rojillo. Uy, sí, hay un montón. Ah, que andan más cerca también. Por aquí nos están preguntando que si utilizamos la CIE 10 para la codificación de diagnósticos. Ah, y eso vamos a entrar después a hablar particularmente. Porque sí usamos la CIE 10. Carlos, si querés, lo que hacemos al finalizar, yo voy monitoreando las preguntas. Si hay alguna de algún dato puntual que aparece durante tu presentación, te interrumpo y te la hago. Y si no, mientras yo las voy pasando a un documento y al finalizar la presentación, digamos, te hago todas estas preguntas que fueron pasando, así no se repiten. Y si alguien quiere también tomar el micrófono y preguntarte en vivo, también lo puede hacer. Pero las hacemos todas al final, así puedes terminar la presentación. Bueno, pero si hay alguien que tiene un interés así inmediato, te aviso, no tenga problema y me interrumpes, por favor. Sí. Ok, ¿cómo estamos? Desde el punto de vista de equipamiento, pues nos falta un montón. Muchísimo. Con este dinero que hemos conseguido, pues hemos podido comprar, unos 4.000 equipos más o menos, y servidores, pero se necesitan aproximadamente 8.000 más para que esto llegue a donde queremos, sobre todo para la implementación del expediente clínico electrónico en el primer nivel. Con la red, pues no estamos tan mal, desde que nos dieron un poquito del dinero de fondo de actividades especiales, se mejoró mucho el ancho de banda, ya está garantizado, son todos enlaces digitales privados, pero siempre necesitamos alcanzar más. O sea, nuestra red actualmente aproximadamente llega al 10-15% de los establecimientos a los que tendríamos que llegar. Y en recursos humanos, pues sí, afortunadamente, pues no nos podemos quejar mucho, porque siempre necesitamos más gente, pero tenemos un staff muy bueno, bueno, pues aquí tengo una excelente representación y bueno, pues en ese sentido estamos pudiendo hacer muchas cosas gracias a que estamos aquí todos codo a codo. Así pues ahora pueden ver ahí un dibujo así esquemático un poco sencillo. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Sonia, que está aquí a la par, y ella va a explicar un poquito en qué consisten todas esas siglas, qué es lo que se pretende con esa casita. La voy a poner aquí, pero está en plano. Después sé que... Bueno, el diagrama que ustedes pueden ver pues representa un poco el sistema único de información en salud que estamos prácticamente desarrollando e implementando. En primer lugar, como base, pues tenemos el SIF, que es nuestro sistema de información de ficha familiar, donde Carlos ya bien lo dijo, pues estamos, ahí se tienen todas las fichas familiares, ¿verdad? De lo que es la población que le corresponde, equipos comunitarios de salud familiar que están en el primer nivel de atención, todas las variables de las determinantes de salud, la situación de salud de cada uno de los integrantes de la familia se reflejan en esta ficha familiar. Y eso por ahorita pues un sistema que lo tenemos en un servidor central, donde en su primer momento pues los equipos comunitarios de salud familiar ingresaban toda la información y venía a caer a una base de datos centralizada. Posteriormente les vamos a explicar cómo ha ido evolucionando este sistema. Luego tenemos el SIAP, pues, que es nuestro sistema integral de atención al paciente, donde se recopila pues todas las historias clínicas de los pacientes. Está ligado siempre al tema de ficha familiar para que el médico pues en su momento pueda consultar si un paciente se enferma, él pueda hacer la consulta de cómo es que vive ese paciente, cuál es la situación de su vivienda, de su entorno, y esto pues le puede ayudar a hacer su diagnóstico. En este sistema de atención integral al paciente pues es donde nos estamos concentrando con mayor esfuerzo. Tenemos también dentro de los pilares que ven de la casa está que es vigilancia
sanitaria, donde ahí tenemos todos lo que son los sistemas que utiliza la Dirección de Vigilancia Sanitaria para la vigilancia epidemiológica, el sistema de mortalidad, sistema de vigilancia epidemiológica, conocido como GEPES, tenemos que es el sistema de tipo de monitoreo de lo que es los pacientitos con VIH. También tenemos otro pilar pues muy importante que es el SIGAM, que estamos también, ya lo tenemos pues una parte de producción, pero ahorita queremos rehacer prácticamente integrar. En este sistema SIGA van a estar pues todos los que son los sistemas de gestión administrativa. Tenemos uno muy importante que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde tenemos todo lo que es el proceso desde la estimación de necesidades de compras, especialmente para la parte de medicamentos, que es tan importante para la gestión del Ministerio de Salud, la estimación de necesidades, luego las solicitudes de compra conjunta, todo el proceso que tiene la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, desde que le llega la solicitud de compra, realiza el proceso de adjudicación y luego este proceso pues ya se va a un contrato. El contrato viaja hasta los almacenes que tenemos como Ministerio de Salud en las diferentes regiones para que sea despachado este medicamento a las diferentes unidades comunitarias de salud familiar y hospitales. En este módulo del SIGA también tenemos otros sistemas como es el sistema de control de activos fijos, también lo que es costos, y luego tenemos otro pilar que es planificación, donde están pues agrupados los sistemas que utiliza la Dirección de Planificación. Por ahorita tenemos el sistema pues, de planificación, de monitoreo y seguimiento de lo que son las partes de los hospitales. Para el próximo año pues tendremos que hacer toda la parte de planificación también del primer nivel de atención. Otro pilar muy importante es la parte de recursos humanos. Particularmente acá nos está dando mucho problema porque el sistema que se lleva todo lo que son recursos humanos, dependemos de otro ente, de otro ministerio, que es el Ministerio de Hacienda. Ellos construyeron un sistema y es por ley que tenemos que todas las instituciones llevar este sistema y prácticamente somos usuarios de este sistema. Pero con negociaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda, estamos pues viendo cómo tenemos nosotros nuestra propia acceso a la base de datos de todos nuestros empleados para nosotros después continuar con esta base y que esa sea pues la base que nosotros vamos a tener para alimentar los diferentes sistemas y hacer los diferentes consultas y reportes, ya que estamos limitados con este sistema de recursos humanos. Por ahorita solamente son pocos funcionarios los que tienen acceso a estos reportes, y en lo que es la alta gerencia, viceministros, a nivel de directores, no pueden hacer consultas sobre sus empleados y saber cuántos médicos especialistas tenemos, cuántos profesionales de laboratorio clínico. Pues toda esta información está bien limitada, entonces queremos pues trabajar bastante y ya hemos empezado pues, a trabajar sobre eso. Otro sistema que tenemos también que son muy importantes, donde dice SISAM, que es el Sistema de Salud Ambiental, pues es otro módulo que contiene varios submódulos, donde tenemos un sistema de control de alcoholes, el sistema para el registro de lo que son alimentos y bebidas. Vamos a tener también ahí, porque estamos en desarrollo todavía en esta parte, todo lo que es agua y saneamiento, control de vectores, y bueno, todo lo que es desechos sólidos y bioinfecciosos. Entonces todo lo referente a salud ambiental estará dentro de este
módulo. Y tenemos pues en la cúspide, ¿verdad? Como techo de la casa, son los sistemas de información gerencial, donde tenemos los indicadores y costos, y el sistema de información geográfica, que son los sistemas que prácticamente les vamos a explicar más adelante también, pero es donde tenemos la información, pues, prácticamente ahí está como la minería de datos de todo nuestro sistema. Y en la ambulante que pueden ver ahí, pues está el sistema que también estamos nosotros dándole soporte y mantenimiento, en el sistema de emergencia médica, que ahorita está trabajando en el área metropolitana con todo el control de las ambulancias y de las atenciones que se da a toda la población que hace de este sistema. Empezaríamos con explicarles un poco sobre el expediente clínico electrónico. Dijimos pues donde hemos concentrado el mayor esfuerzo pues de nuestro personal. Este es el sistema integral de atención al paciente, ya que uno de los desafíos que cuenta el Ministerio de Salud es que a través de todo lo que son nuestros establecimientos que se brindan servicios de salud, pues este servicio lo brindemos con atención de calidad y de calidez, para lograr pues que esta implementación del expediente clínico electrónico, ¿verdad?, esté siempre como parte fundamental del Sistema Único de Información en Salud. ¿Y el por qué nos vamos a enfocar en el expediente clínico electrónico? Bueno, porque decía Carlos, dentro de los objetivos del SUIS, pues tenemos que ver cómo hacemos para que todos estos sistemas estén enfocados a la atención al paciente. Ya no podemos estar nosotros pensando como ministerio solamente en cuánto dato producimos, cuántas consultas, cuáles son las causas de por qué se enferman los pacientes, o sea, solo ver datos estadísticos, sino que tenemos que dar un salto pues de calidad también nosotros, ¿verdad? Ya en estos tiempos y pensar un poco en el seguimiento que se le da a este paciente y que ese seguimiento pues que sea de calidad. Y como consecuencia, pues vamos a tener también toda la información que necesitan las autoridades, gestores, que de ahí ya entramos con datos estadísticos. Pero lo que necesitamos en sí es darle esa atención al paciente. Este sistema, pues, como núcleo básico, consta de 6 módulos. Lo que pretendemos con este sistema y lo que se está haciendo e implementando en los establecimientos de salud es acompañar al paciente en la ruta que él hace a través del establecimiento donde se le brinda el servicio de salud. Entonces tenemos como primer punto la identificación del paciente. El pacientito llega a una área de nuestro establecimiento de salud que es el archivo. Ahí se le toman los datos del paciente, ahí se identifica. Entonces será en este punto, como les comentaba Carlos, donde nosotros haremos una modificación a nuestro sistema para que se vincule al sistema del Registro Nacional de las Personas Naturales y podamos identificar a este paciente y podamos ya de una sola vez ir construyendo lo que es el expediente único del paciente, para que en cualquier lugar donde este paciente pase consulta, podamos accesar el médico o el personal sanitario al que se le dé esa autorización, pueda ver por qué se ha enfermado este paciente y pueda hacer la consulta de sus diferentes historias clínicas. Otro módulo que tenemos es el de agenda médica, que va ligado un poco a las citas. Se refiere a las citas que se le da al paciente, que estas citas son electrónicas. Lo único que en este módulo de agenda es un poco más, sobre todo estratégico, porque lo
que hacemos en este módulo es que ya el personal médico pueda dar sus citas subsecuentes. Es muy sencillo, pero les decía que es estratégico porque nuestros médicos no todos pueden utilizar equipo de cómputo. Entonces, si llegamos donde el médico y ya le ponemos su computadora y el formulario para que él dé la historia clínica electrónica, entonces se nos van a asustar bastante, la mayoría. Entonces, por eso le ponemos previo a poner el seguimiento clínico, le ponemos la parte de agenda médica, donde ellos prácticamente 1 o 2 clics y ellos dan su siguiente cita y por lo menos ya es un acercamiento primero que tienen al equipo de cómputo y se van acostumbrando a él. Y luego que ya el médico se ha acostumbrado, ¿verdad?, a utilizar el mouse, el teclado, cómo navegar en el sistema, entonces sí ya podemos poner la parte de seguimiento clínico, donde ya son las diferentes historias clínicas que tenemos para las diferentes especialidades y ya el médico según la especialidad se selecciona qué historia clínica es la con la que va a atender al paciente que tiene enfrente. También tenemos el laboratorio clínico, otro módulo donde está toda la parte de gestión de laboratorio, desde la recepción de muestras, el análisis que se hace de las muestras y la emisión de los resultados de estos exámenes de laboratorio. Y luego tenemos la farmacia, donde se lleva toda la parte del control del inventario, del despacho de medicamentos. Todo esto, pues, integrado, ¿verdad?, en una sola base de datos y donde el médico, pues, puede emitir su receta, puede emitir las solicitudes de exámenes de laboratorio, puede consultar esos exámenes de laboratorio, puede consultar qué medicamentos se le han dado al paciente por otras especialidades, porque de repente ahí el médico se da cuenta de que ya está dejando un medicamento, prescribe un medicamento y ya lo ha prescrito otro especialista. Entonces eso nos sirve también, ¿verdad?, para ir regulando toda esta parte de la prescripción de medicamentos. Bueno, ahorita dejaríamos a Karen Peñate que les explique un poco sobre los nuevos desarrollos que estamos haciendo. Buenas tardes, les voy a hablar un poco de los nuevos desarrollos, ¿verdad?, que hemos tenido en el Ministerio. Todos estos desarrollos, algunos han empezado desde el año 2014 y los continuamos en el 2015 y 2016. Algunos de estos módulos son la consulta de selección y derivación del paciente. Este módulo es el que nos va a ayudar a que desde el momento en que el paciente llega a nuestro establecimiento, definir qué ruta o con qué especialista o hacia qué área dentro del establecimiento tendría que pasar nuestro paciente. El módulo de referencia-retorno es el que está ligado a cuando un pacientito llega a un establecimiento y el caso es demasiado complicado o necesita una referencia hasta otro establecimiento de mayor complejidad, es el envío de ese paciente al otro establecimiento y qué es lo que recibirá el establecimiento que envió al paciente como respuesta a la referencia que él ha generado. También estamos ya iniciando con las historias clínicas ya especializadas. Actualmente solo tenemos una historia clínica general para la especialidad de medicina general, ¿verdad?, que es poca la información que se maneja, y queremos empezar ya con lo que es la historia clínica perinatal, la historia clínica odontológica, que incluiría el odontograma, ¿verdad?, del paciente al que se le va a dar esa atención odontológica, la historia clínica pediátrica, ginecológica y la historia clínica de VIH. Todos estos módulos, ¿verdad?, son los que van a integrar siempre al CIAP, ¿verdad?, dentro de la historia clínica según la especialidad del médico que está dando esa consulta. El módulo de imagenología, ¿verdad?, que lo que se pretende con este módulo es de que ya la imagen, si es un equipo automatizado, vaya directamente a la historia clínica del paciente para que el médico no tenga que estar viendo
la radiografía física, sino que desde el mismo sistema él pueda evaluar, ¿verdad?, al paciente con esa imagen. Estamos también con el registro de cáncer y el registro de enfermedad renal crónica, de que incluye todo el seguimiento a este paciente y qué tratamiento, ¿verdad?, se le va a dar a estos pacientes en nuestros establecimientos. Tenemos también lo del red de banco de sangre y redes de banco de leche humana, ¿verdad?, para llevar todo el control y el manejo de los pacientes que donan sangre y donan leche y a qué personas que se le está dando esa parte de la donación. Actualmente, nuestros establecimientos, de los 30 hospitales que tenemos, 27 hospitales ya estamos en proceso de implementación. En los 27 ya tenemos todo lo que es la identificación paciente, ¿verdad?, que es el archivo de los establecimientos. En 22 ya manejamos lo que son las citas médicas. En 11 ya manejamos las consultas externas donde los médicos manejan su propia agenda, que sería el módulo de agenda médica. En 2 ya se maneja el seguimiento clínico. En 10 ya tenemos farmacia y pretendemos que en este año tener ya 9 con todos los módulos implementados. A nivel de unidades de salud, ¿verdad?, solo tenemos 52 especializadas e intermedias, en las cuales en los 52 ya tenemos lo que es identificación paciente, y en 8 ya estamos implementando el seguimiento clínico para el programa, ¿verdad?, de la clínica Vitis. Ese sí está funcionando, tenemos 8 y pretendemos tener 21 completas para este año. Ya. Esta es la arquitectura, ¿verdad?, que pretendemos tener ya a nivel de expediente único. Actualmente, ¿verdad?, como mencionábamos, nuestros establecimientos tienen una base de sistemas distribuidos. Cada base, ¿verdad?, como pueden ver a las casitas con su base de datos, ¿verdad?, y los hospitales tienen su propia base. Entonces, lo que pretendemos va a ser que esta migre a una base regional y esta regional migra a una base centralizada. Luego la centralizada replica a las demás regionales su información y así tener 6 con la centralizada, base de datos de nuestro expediente único electrónico, donde sepamos que este pacientito va a estar en la unidad de salud San Miguelito, por ejemplo, y también tiene historia clínica en el Rosales. Entonces, esta información se va a estar migrando al ministerio, ¿verdad?, para tener su respaldo y va a tener su sitio alternativo, ¿verdad?, para que si se cae alguno de alguna de estas bases de datos, ¿verdad?, cualquier otra de las 6 que tenemos puedan responder. Lo que se pretende es de que ya no ir directamente al establecimiento a obtener la información, sino que de esta base centralizada es donde todos los sistemas, como es el ETAB y el GeoMinsal, se puedan conectarse, ¿verdad?, y obtener la información de los establecimientos, tanto de enfermedades como de indicadores, como lo vamos a ver más adelante. El flujo de datos híbrido que tenemos actualmente, ¿verdad?, es de que siempre cada establecimiento, ¿verdad?, tiene su base de datos distribuida. Esta va a estar migrando a una base centralizada y todos aquellos establecimientos que todavía no tienen CIAP siguen trabajando de la forma actual, ¿verdad?, llenan formularios en papel, ¿verdad?, y estos son depositados en la base de datos central, y aquí es donde todos los sistemas como el ETAB y el GeoMinsal se pegan para obtener esta información. O sea, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es la ficha familiar. Entonces vamos con la compañera Victoria. Bueno, pues siguiendo siempre con los componentes del SUI, tenemos el sistema de información de ficha familiar, que lo que contiene es la caracterización de las determinantes sociales de salud. Como un poco de introducción, así tenemos que una finalidad del SUI consiste en proveer herramientas de trabajo apropiadas para trabajar sobre el nuevo modelo de atención que plantea la reforma de salud. Y aquí entra el sistema de información familiar y las demás aplicaciones que estamos desarrollando, que son periféricas siempre así, pero que funcionan específicamente para dispositivos móviles.
Bien, para poder orientar adecuadamente la toma de decisiones, tenemos la certeza de que es imprescindible contar con la información oportuna, completa y correcta, y en este caso esa información referente a las características del entorno físico y social que vive la población. De igual forma, es fundamental que esa información sea de acceso directo a las personas, personal sanitario en el nivel local. En este caso, del CIF, hablamos de los ecofamiliares, que son los equipos comunitarios de salud familiar que llenan la ficha familiar. Bien, el CIF es un sistema web centralizado. Lo que contiene es un legajo de informes estadísticos cuya información viene a partir de la ficha familiar. La ficha familiar es un formulario actualmente de 3 hojas, tiene 78 variables y entre esas variables tenemos variables para datos generales de una familia, condiciones de vivienda de esa familia, datos generales de cada una de las personas que integran el grupo familiar y los datos de condiciones de salud. Entonces, a partir de todo eso es que nosotros diseñamos una serie de informes conjunto con la dirección de. Estos informes están disponibles, ustedes pueden entrar a la dirección que aparece ahí, que es ir.salud.gov.sv, y al entrar van a encontrar un menú donde pueden seleccionar cada uno de estos informes y consultarlos. Ahora bien, la mecánica, cómo trabaja el CIF o cómo ha venido trabajando hasta ahora, es que el equipo familiar, los recursos del ECO, llenaban en papel la ficha familiar casa por casa, cada una de estas variables. Entonces, cuando completaban toda la población que tenían adscrita, enviaban las fichas a otro establecimiento que tuviera acceso a la red de la institución, y en ese establecimiento había personal contratado, visitadores externos, que se contrataban solo para visitar las fichas. Ahora bien, el problema de toda esta mecánica, y que fue la única viable en ese momento para salir del impasse que teníamos, de volcar toda esa información de las fichas a una herramienta que nos pudiera proveer un consolidado de todo lo que estaba ahí llenado. Entonces tenía varios problemas que hemos tratado de solucionar, que les vamos a hablar bastante cómo. Y entre estas desventajas están el manejo del papel por parte de los recursos, que es un volumen de fichas bastante completo por la cantidad de familias. La cantidad de familias que un ECO tiene a su cargo depende de qué área esté, si es en área rural es un determinado número de población, si es en urbana ya es un poco más grande. Entonces los equipos están encargando todo ese legajo de papeles que puede deteriorarse, que como les menciono, se tenía que manipular hacia otro lugar para poderlo digitar, y eso implicaba que se extraviaran las fichas también. Luego tenemos la impertinencia de los datos, porque como son recursos ajenos los que digitan la información, que no conocen la materia de lo que están introduciendo al sistema, dependemos de qué tan legible sea la ficha para que ellos lo puedan digitar. Aparte de cómo se les pagaba según el número de fichas que digitaban en un día, entonces eso ya limitaba mucho a la persona de que hiciera el máximo posible sin importar la calidad de lo que se viene introduciendo. Y si a eso la persona que tenía que hacer el control de calidad también tenía deficiencias en esa parte, pues ahí ya nos ponían serios problemas con la información que nosotros veíamos en el CIF. Y bueno, otra también de las desventajas más importantes que tenemos es que el Ministerio no cuenta con los recursos financieros para estar contratando un tipo de personal que siga el libre de estar digitando familias. Entonces ya después de ver todo este mecanismo que en su momento nos solventó la problemática que teníamos, pero que no es sostenible, pues hemos decidido cambiar la metodología de llenar la ficha. Y a partir de hoy ya será como una app CIF, que funciona en dispositivos móviles.
Entonces ya todas las herramientas que ocupen los equipos comunitarios del sector familiar serán usadas directamente por ellos, tablets. Y para eso pues les pasaré a su compañero Samuel, ellos son los desarrolladores de esta aplicación, y les hablará también de las demás herramientas que estamos trabajando. Saludos. Voy a explicarles la solución que se ha tomado para la problemática y para superar las desventajas que Victoria les mencionaba, les explicaba que teníamos con el CIF. La solución es una aplicación de la ficha familiar. Esta es una herramienta de recolección y actualización de datos que corresponden a las determinantes sociales. Toda la ficha familiar, aquello que se tenía en papel, el legajo de hojas y de variables que se llenaban a mano, ahora se van a llenar con esta aplicación que corre en Android, y nosotros lo vamos a hacer con tablet. Una de las ventajas que vamos a tener es que vamos a capturar la posición GPS de la vivienda donde se levante la ficha familiar, y esto nos va a ayudar después para poder ver la información en mapas y poder tener esa información de una forma visual y poder a quienes corresponda tomar decisiones un poquito más visuales cuando lo tengan ya en el mapa y más oportuno. Bueno, la forma de trabajar de la ficha familiar en la tablet es que es offline. Los dispositivos no están conectados a ninguna red de datos. No tenemos, el ministerio no cuenta con el dinero para estar pagando a todos los equipos comunitarios el plan de datos por cada dispositivo. Entonces la solución es guardamos la información de cada ficha en el dispositivo localmente, y una vez que se tienen esa información, se va a una unidad comunitaria familiar especializada o intermedia, donde sí se cuenta con un access point o con una red Wi-Fi, de donde se envían los datos y viajan hasta la base del CIF. Se envía, la forma de funcionar de cómo vamos a sincronizar los datos es que cada tablet envía sus datos, y después las otras tablets que están asignadas o configuradas a un mismo eco ya pueden bajar la información de las otras, y ya pueden ver todas la misma información. De esa forma ya tienen sincronizada la data que han recolectado de la ficha familiar. En los nuevos desarrollos, siempre para dispositivos móviles, como Victoria les mencionaba, todo lo que los equipos comunitarios de salud van a manejar, o la información, todo su negocio lo pretendemos que lo hagan con dispositivos móviles, porque así tenemos de primera mano el personal que está introduciendo la información sabe la información que está manejando, y es una información más confiable. Bueno, tenemos el seguimiento a la dispensarización. Es un módulo también de la ficha familiar que se utilizará para llevar el control de la programación de las atenciones de los pacientes de acuerdo a su grupo dispensarial, así como las actividades en terreno realizadas por el equipo. En los ECOs se hace la distribución por grupo dispensarial, y de acuerdo a esa distribución se le dan las atenciones a los usuarios o pacientes de acuerdo al tipo de grupo dispensarial. Así es la frecuencia con la que se le va a visitar a la casa o que tiene que llegar al establecimiento. Toda esa lógica se va a llevar con este módulo, que es el seguimiento a la dispensarización, calendarización de cuándo le toca su otro control, ya sea en la casa o en el establecimiento, si hay un control que no se le dio a tiempo, la reprogramación de esos controles,
Toda la lógica del seguimiento a la especialización se va a llevar con este módulo. Otro nuevo desarrollo es el mapeo de las variables de la ficha familiar. Esto es mostrar en mapa toda la información que se recolectó de la ficha familiar con la tablet. Como ya tenemos la posición GPS, entonces ahora es mostrar esa información en un mapa. Ver las variables, por ejemplo, si hay roedores, todos los vectores que se recogen en la ficha familiar y cada una de las variables, dónde están las mujeres embarazadas, dónde tenemos casas, por ejemplo, con X características, podemos, por ejemplo, qué casas cuentan con agua potable, cuáles no, etcétera. Toda la información que se recoge en la ficha familiar ya la vamos a poder ver en mapas. Después tenemos otro desarrollo nuevo, es el mapa sanitario. Lo que se pretende es generar mapas de distribución por zonas de las familias adscritas a un ECO. Se generan puntos de referencia, por ejemplo, iglesias, zonas de riesgo, de deslaves, zonas de riesgo por inundación, etcétera. El mapa sanitario es ver toda esa situación en un mapa. Uno de los puntos importantes que nos mencionaban en los ECOs es que el mapa sanitario va acompañado de un mapa obstétrico, que es donde le dan el seguimiento a todas las embarazadas cuando le toca su fecha probable de parto. Entonces eso lo van a tener mapeado y van a poder ir y ver, identificar a dónde están los tiempos de cada mujer y así poder irle dando el seguimiento y ver dónde hay zonas de riesgo y así poder ellos ver y tomar decisiones en cuanto a la atención oportuna de esos lugares que están, de esas casas que están en zonas de riesgo. Otro de los nuevos desarrollos es el control de inventarios. Este otro módulo de la ficha administra las entradas y salidas de evoluciones de medicamentos e insumos que se utilizan los ECOs, desde su recepción hasta su entrega a los pacientes. Como ya tenemos en la ficha familiar, hemos obtenido la información del paciente, ya tenemos su expediente, su número de expediente, entonces con esta información ya podemos ligar ese medicamento que se le da a cada usuario paciente y hasta ese punto podemos llegar con el control de inventario, desde las entradas del medicamento y los insumos hasta que se le entrega al paciente. Después tenemos el cuadro de mandos integral STAB, que corresponde al suis, con Eduardo. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la herramienta STAB suis. Es la estrategia diseñada para administrar y la creación de conocimiento a través del análisis de datos y existencia de diferentes módulos del suis. O sea, este sistema lo que pretende es hacer una extracción de información de los diferentes sistemas y crear el conocimiento, mostrarlo y cómo lo hace el sistema. La primera fase que se ha desarrollado es la de tableros de mando, en el cual en el tablero de mando tenemos los indicadores en forma gráfica, ¿verdad? Y también tenemos las tablas dinámicas como un segundo componente de esta primera fase y los reportes. Esta fase más que todo es de informes. La segunda fase que se pretende para el sistema es de análisis, donde ahí se pretende incorporar el análisis estadístico
proyecciones, minería de datos y pues soñando también las simulaciones. La importancia de por qué o la justificación del sistema es que la toma de decisiones debe ser basada en el análisis de datos, de la información, para tomar decisiones acertadas en base a los datos existentes en los diferentes sistemas, no tomada en base a intuiciones o deseos. El sistema de gestión de calidad debe ayudar a la mejora de la calidad de la información obtenida. Esto es bien importante porque a medida que se ha venido desarrollando el sistema, se han identificado algunos problemas con la codificación o la asignación de diagnóstico. Es necesario, con buena información se puede hacer estudios de análisis de futuro y mejorar los servicios presentados a corto plazo. O sea, podemos tomar decisiones más a corto plazo. La arquitectura que se ha planteado que se planteó para el diseño del sistema es la que se puede ver en el gráfico, que tenemos diferentes bases de datos. Quizás como para contextualizar cómo nace esta estrategia, es que pues en el año 2011 se necesita crear algunos indicadores y pues en esa época todavía teníamos bastante fragmentación de los sistemas. Entonces teníamos diferentes bases de datos y con diferentes tecnologías. Entonces cae la necesidad de crear una estrategia para integrar y poder interactuar información de uno y otro sistema. Es así que se crea esta estructura donde tenemos diferentes bases de datos y a través de un ETL, por sus siglas en inglés, o carga, transformación y extracción de datos, se sube a un servidor, se crea un modelo relacional, se configuran las diferentes variables. Aquí se entienden por variables quizás cada origen de datos, o sea, una fuente de datos de una base de datos. Y estas variables tienen dimensiones. Ejemplos de dimensiones pueden ser establecimiento, edad del paciente, municipio, diagnóstico, según las 6 y 10, o cualquier dato que venga en la carga de datos. Todo indicador o toda reporte creado por el sistema tiene que tener forzosamente una ficha técnica de indicador. Se define como indicador todo reporte creado en el sistema. Entonces tienes ficha técnica. Y de esto tenemos las diferentes salidas, que son los cubos OLAP o tablas dinámicas, que a su vez alimenta otro sistema, que es el de GeoMinsal, que es el sistema de georreferenciación, y ya lo puede mostrar estos cubos en mapas. El tablero de mandos muestra los gráficos de los indicadores ya operativizados como a través de una fórmula. Por ejemplo, si tenemos una fuente de información de un sistema, yo la puedo relacionar con otra fuente de información de otro sistema y poder calcular un indicador, y de esto ya tengo un indicador gráfico que es interactivo con el usuario. El usuario puede cambiar ya sea el tipo de gráfico, tener barras, pasteles, líneas, puede hacer filtros y puede ir desagregando el indicador a medida que él vaya necesitando información, como por ejemplo,
la primera vista es a nivel nacional, pero si él es de un municipio determinado, él puede ir desagregando hasta llegar a un municipio y poder ver cualquier dimensión, ya sea por sexo, por diagnóstico, por cualquier tipo de las dimensiones según la fuente de información que se tenga. Y el siguiente son los reportes, que esto actualmente se está trabajando y se están generando algunos modelos para generar reportes y dejárselo al usuario. Ahora, vale la pena aclarar aquí que los tableros de mando, cada usuario puede crear sus propios tableros, lo puede guardar los tableros y puede socializar, o sea, lo puede compartir con otra persona. También se pretende establecer un equipo, un plan de mejora para un tablero, donde hay algún indicador que esté fallando, entonces poderlo ligar a un plan de mejora para darle seguimiento. Esas son las ideas que se tienen, y todo este desarrollo se ha hecho, como pueden ver abajo, con software libre. Ahora, ¿por qué hay herramientas también libres que hacen todo esto? Pero nosotros lo que queremos es llevarlo un poco más a la parte de análisis de datos, y esa parte sí ya no se encuentran libres. Sistemas libres para hacer análisis estadístico. Entonces, toda la solución la queremos hacer porque queremos tener un máximo control de la herramienta. Ahora, el estado actual, hasta el momento tenemos 84 indicadores, de los cuales tenemos 8 indicadores para el proyecto del BID, que es de la iniciativa mesoamericana. Ellos están evaluando en base a estos 8 indicadores para la farmacia especializada, que es otro proyecto que se tiene en el país, donde se atienden pacientes con enfermedades crónicas. Se les está dando una receta repetitiva y se les está programando la entrega en franjas horarias. Entonces nosotros podemos tener control de la cantidad de pacientes, recetas, medicamentos, especialidad médica e incluso la franja horaria en que se le va a atender a este paciente para colas. Y esto, pues, el tablero de mando nos puede dar un control bien detallado de todo este flujo de información y en información oportuna. Tenemos de población, tenemos 3 indicadores, es un poco de lo que hemos tenido problemas para obtener datos de población, pero en este ya se están solucionando los datos de población censal y proyecciones de población para hacer cálculos. Para el programa de VIH también tenemos 17 indicadores y para la RIS tenemos 48 indicadores. Dentro de la RIS tenemos indicadores de proceso, tenemos indicadores de mortalidad, tenemos de morbilidad y de factores de riesgo. Y todo esto se hace a través de la herramienta ETAP, que se conecta, como veíamos, a los diferentes sistemas, extrae la información y la puede mostrar de esta forma. Pues hasta aquí llegamos con lo que les queríamos exponer sobre el Sistema Único de Información en Salud. Como ven, pues el registro médico electrónico es el corazón de todo el asunto, pero hay una serie de herramientas periféricas igualmente importantes para considerar el éxito, ¿verdad?, de la implementación de un expediente clínico electrónico. Quedamos ahora pues a disposición de nuestro queridísimo moderador Damián para que nos exponga, que nos dijeron por el chat, si hay algunas consultas, me imagino que habrá bastante. Hay varias preguntas, así que vamos a pasar a las preguntas. Antes quería preguntar si alguien quiere tomar la palabra, me avisa por el chat y yo puedo cederle
el micrófono para que puedan hacer directamente la pregunta, y si no, paso directamente a leerte, Carlos, porque hubo, la verdad que, muchísimas preguntas. Yo también tengo algunas, pero voy a tratar de respetar y hacer la mayor cantidad de las preguntas que tiene el público. Las tuyas me dan pánico. Voy a decir, las fui ordenando para que caigan en la misma categoría y no tengas que estar repitiendo más de una vez lo mismo. Vale. Una de las preguntas que hicieron está relacionada, porque yo no conozco bien cómo es el sistema de salud en El Salvador, y también por acá preguntaban si es el sistema cubre también lo que es el seguro privado o digamos, la atención privada, o si es solo un sistema para el sistema público, y por ahí podés abarcar un poco más y comentar cómo es el sistema o cómo está cubierta la población en El Salvador, como para que se entienda un poco más. Pues buena pregunta, excelente pregunta. Hay algunos módulos del Sistema Único de Información en Salud que de hecho se han desarrollado tomando en cuenta que todas las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de salud pues tienen que proporcionarnos información. Eso es parte del ejercicio de la función de rectoría de la salud que realiza el Ministerio. Nuestro expediente clínico electrónico no, eso es una herramienta que por el momento solo estamos utilizando en los establecimientos que están adscritos al Ministerio de Salud. Cabe destacar que no somos la única institución proveedora de servicios de salud pública, sino que también está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que aproximadamente cubre a un 15% de la población, 15-20%. Hay otras instituciones más pequeñas que cubren a sectores específicos, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es un seguro igual de los profesores, ¿verdad?, el magisterio. También la policía tiene un pequeño, unas clínicas, y sanidad militar, que tienen también sus servicios. Ellos utilizan sus propios sistemas y, bueno, pues nosotros sabemos, de hecho nos hemos reunido recientemente con todas las responsables de informática, de tecnologías de estas instituciones, que nos vamos a tener que encontrar, porque en muchas ocasiones sus pacientes acaban siendo nuestros pacientes cuando dejan de gozar de cobertura de su respectivo seguro y viceversa, ¿no? Entonces ahí definitivamente tenemos un panorama bastante bueno, estimulante desde el punto de vista de aplicación de estándares en cuanto al almacenamiento de los expedientes clínicos, para que pueda haber migración de datos junto con la persona entre los diferentes sistemas. Pero en este momento eso es un poco prematuro. En este momento cada quien está intentando informatizar su propia casa, tomando en cuenta que vamos hacia ese lugar, ¿verdad? Que ya existen ese tipo de requerimientos de convergencia y que vamos a tener que encontrarnos pues en menos de un año o 2 años para que eso sea efectivamente así y que cada paciente pueda tomar una decisión al respecto sobre el tema de sus propios datos. Perfecto. Hay un participante, Damaris, que quería hacer una pregunta o hacer un comentario, y ahí le facilité el micrófono. Damaris, ¿puedes escucharnos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, escucho un poco bajo. Sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Perfecto. Ahí mejor, sí. Ok. Hola, muy buenas tardes. Acá en Chile al menos son las 4:30 de la tarde. Y quería dar las gracias por la exposición de todos ustedes. Realmente es un trabajo enormemente complejo que demanda un gran esfuerzo. Y por eso mismo me gustaría preguntarles, cualquiera que pueda contestar, ustedes como equipo desarrollador de este ministerio, ¿cuál creen que ha sido la mayor dificultad que han debido enfrentar en este proceso? Por aquí dicen que los usuarios. Pues ciertamente eso es un hándicap, porque sí, el grado de adaptación que la gente en general tiene de las tecnologías, pues bueno, eso afortunadamente ha venido mejorándose, porque ahora ya prácticamente no hay nadie que no tenga un smartphone y chatee y tal, ¿no? Pero, por lo menos ya no tienen tanta excusa a la hora de usar informática. Pero sí, eso es un gran problema. Y lo fundamental, en nuestra opinión, bueno, por también, es que todo esto pues no deja de ser un poco castillo en el aire, porque requiere de un esfuerzo de inversión permanente.
los ingresos que recibe el gobierno no alcanzan para todo. La institución en general tiene que priorizar una serie de gastos, particularmente pues el presupuesto del Ministerio de Salud se dedica en su mayor parte al pago de salarios, siguiendo por los medicamentos que se entregan de forma gratuita, totalmente gratuita a la población, las vacunas y demás. Eso debe seguir siendo así, estamos absolutamente convencidos, pero lamentablemente queda poco espacio económico para la inversión, y tanto la infraestructura física como la infraestructura tecnológica. Esto aquí estamos exactamente igual de complicados, ¿no? En este sentido, pues estamos dependiendo mucho de los fondos de inversión que se gestionan eventualmente, y eso no debería ser así. Bueno, esa es mi opinión. Debemos tener un financiamiento permanente, porque esto es un esfuerzo permanente, no es algo que se haga y se flor de un día, tiene que ser permanente. Y bueno, los sistemas informáticos crecen en necesidades, en capacidades, el recurso humano responsable de ellos pues tiene que estar permanentemente contratado, la red pues cuesta su dinero, el soporte del equipo informático también. Pues, sin dinero permanente, pues esto al final de cuentas pues puede llegar a un punto de bueno, ¿y ahora cómo continuamos? Entonces eso, buscar esa estabilidad y ese ingreso permanente es quizá el desafío más importante en todo lo que nos queda de gestión gubernamental, que son 4 años. Pero eso va a depender mucho del contexto económico financiero del gobierno, no tanto de nuestra voluntad, o ni siquiera de la voluntad que tienen nuestras autoridades, que son plenamente conscientes de que la inversión es no puntual, ¿verdad? Bueno, eso respondería. Gracias, Damaris, por la pregunta, por los comentarios, y gracias por la respuesta, Carlos. Sabes que hay varias preguntas, creo que la mayoría están, digamos, las hizo Amanda, y están relacionadas al uso de clasificaciones, sobre todo CIE-10, y cómo es su integración. También pregunta si los médicos tienen que cargar digamos, estas clasificaciones directamente en el registro, si hay algún sistema de búsqueda, y también, digamos, cómo se comunican o cómo analiza esta información los centros de información ahí del Ministerio de Salud. Sí, es una excelente pregunta también, y es uno de los temas a resolver todavía pendientes. Las experiencias que hemos tenido por el momento de implementación del seguimiento clínico, pues efectivamente lo que se ha puesto a disposición del personal sanitario, de los médicos, para seleccionar, pues es el CIE-10, y eso no está bien, porque no es una herramienta adecuada para esta clínica. No se debe usar clínicamente, es una herramienta diseñada para la estadística. En ese sentido, estamos plenamente convencidos y convencidas de que tenemos que utilizar otro tipo de catálogos. Allí estamos bastante inclinados a utilizar SNMST, que ya tiene de hecho pues pasarelas hacia el CIE-10, y bueno, pues dentro de nuestra herramienta de expediente clínico, en el paso de información desde el expediente clínico electrónico hacia los sistemas de vigilancia sanitaria, que es donde se realiza ya el análisis estadístico de la información, pues que esa información de hecho no migre de manera automatizada, sino que siempre incorpore la participación de personas expertas, formadas, cualificadas en el uso del CIE-10, para que, asistidas obviamente por la preselección de codificaciones que hay entre SNMST, por ejemplo, y el CIE-10, pues seleccionen la correcta. Y finalmente pues se tenga una información veraz a nivel estadístico, sin que eso impacte en la riqueza que debe tener un expediente clínico electrónico para el tratamiento del paciente, para lo cual definitivamente es no es adecuado, ¿no? Y aparte que la capacitación que tiene que recibir todo el personal sanitario para poder utilizar el CIE-10 sería una locura. Entonces, en eso estamos. Ese es un poco el momento en el que estamos ahora mismo debatiendo con bastante energía con la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que es nuestra contraparte desde el punto de vista de análisis de información, tecnología y demás, para tomar una buena decisión y ya implementarla. De hecho, creo que lo que se expuso en el webinar pasado pues, fue útil para ilustrar un poco este camino. Yo no pude estar presente en el webinar, pero lo que me han contado mis compañeros que sí.
participando, pues fue verdaderamente interesante. Y en ese sentido esperamos aprovechar la experiencia. Ahí Amanda me dice que está en una computadora que es la de Jorge. Si le puedo habilitar el micrófono, ahí creo que está, que quería hacer una pregunta. Hola Amanda. Hola, buenas tardes a todos. Respecto a la pregunta que había hecho de la CIE 10, mira, bueno, nosotros estamos en lo que es el manejo de clasificaciones y no estoy muy de acuerdo con la respuesta. Escuchamos un poco mal, Amanda. Es para generar estadísticas, por supuesto. Sí. Sí, se entrecortó mucho. Se entrecorta por momentos, Amanda. ¿Me escuchan mejor? Ok. Sí, que miento en cuanto a 10 es la diagnóstico y dar estadísticas de modo. Correcto. La CIE 11. Pero es a lo que en la mayoría de los electrónicos ha dado de la CIE 10 y el META y en la menor de los casos aproxima el diagnóstico de acuerdo a los que salen en este catálogo de la CIE. Esto ha sido criticado por el mismo médico porque de pronto no puede ajustar un diagnóstico y es el problema que hemos tenido para el uso de las clasificaciones. La pregunta prácticamente estaba dirigida al médico. ¿Puede escribir a texto libre el diagnóstico sin que se preocupe por CIE 10? Porque no es el papel médico usar los códigos de las CIE 10. Para ello, o hay un codificador automatizado o hay codificadores preparados. No hay una razón para suponer que la CIE 10 no se va a usar. Sí, el nombre es Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, pero es una disposición de la Organización Mundial de la Salud que las estadísticas se codifican con la CIE 10. El SNOMED es otro catálogo. Bueno, mi pregunta prácticamente era eso, porque es el sufrimiento que hemos tenido. El médico de pronto acaba asignando códigos y ajustando diagnósticos. En nuestro país estamos cambiando un poco esta situación derivado de los problemas que hemos recibido, tanto nacionales como de otros países. Nada más. Muchas gracias, Amanda. No sé si quieres hacer un comentario, Carlos, con respecto a esto. Sí. Nosotros en ningún momento pensamos dejar de utilizar el CIE 10 con el propósito de reporte estadístico. Pero sí, obviamente nos enfrentamos al problema de su uso desde el punto de vista clínico. Por eso es que tenemos que hacer todo un proceso de adecuación, ¿no? De traslado de información de una codificación a otra. Ella preguntaba, de hecho, si el médico puede escribir en texto plano el diagnóstico. Sí, puede agregar toda la información que requiera en texto plano. Pero sí es importante poder seleccionar un diagnóstico para un catálogo adecuado, que puede ser incluso algo que decidamos hacer internamente para otros propósitos, ¿no? Sobre todo para asistir en el traslado de la información ya desde el punto de vista estadístico. Si se hace texto plano, los mecanismos para poder transformar ese texto plano al CIE 10 son infinitamente mucho más sofisticados, ¿no? Y eso, de hecho, Damián, vos tienes experiencia más que de sobra en el italiano de Buenos Aires, donde habéis hecho grandes esfuerzos para que eso así sea. Nosotros, pues, en ese sentido, pensamos que podemos hacer un proxy con una codificación más cercana a lo que podría requerir un personal sanitario clínico y una supervisión más orientada del personal ya cualificado en CIE. Es así como lo pensamos resolver. Vamos a intentarnos algo. Seguro, si estamos de acuerdo en algo que comentaba Amanda, digamos, que vos también estás de acuerdo, Carlos, es que los médicos estén seleccionando el código, digamos, no es la mejor opción. Como comentaba Amanda, ellos tienen experiencia que les causó problemas, nosotros en Argentina también, digamos, hay registros en todo el mundo de que eso no es la mejor solución.
y obviamente la alternativa, digamos, es la que hay que discutir un poco y avanzar hacia qué diccionarios usar como para que los médicos puedan sentirse más cómodos al momento de poder identificar las causas de las enfermedades, los síntomas y que quede todo bien representado en el registro de la mejor forma posible. Pasemos a otro tema que también estuvieron preguntando acá. Algo ya estuviste comentando con respecto a los usuarios, pero comentaban, o sea, una de las preguntas está relacionada con cómo hicieron la capacitación o cómo trabajan con los grupos o los usuarios finales, ¿no? Médicos, enfermeros, kinesiólogos, los usuarios del sistema. ¿Cómo enfocan la capacitación en los usuarios? Bueno, creo que Sonia me puedes poner. Bueno, con la capacitación a los usuarios, lo que hacemos es que, en primer lugar, cuando llegamos a una unidad de salud o a un hospital y vamos a implementar, pues, sobre todo el expediente clínico electrónico, lo que hacemos en un primer momento es involucrar al personal, al director del establecimiento. Solicitamos que se haga una comisión de implementación del sistema, donde ahí están todos los actores involucrados, ¿verdad? Las jefaturas de los diferentes áreas que se va a sistematizar, el archivo, la farmacia, el jefe de consulta, el jefe de laboratorio, el administrador, el director o el delegado del director, para que se le pueda dar un seguimiento a esta implementación. Nos hacemos acompañar también, si es una unidad de salud, por alguien del primer nivel de atención que está involucrado en todo este proceso. Si es un hospital, pues alguien de la Dirección Nacional de Hospitales también. Y ya al momento de la capacitación hacemos una presentación del sistema a nivel de, puede ser solo nosotros como personal de informática o en muchas ocasiones es digamos, si es sobre expediente clínico electrónico, es el médico el que explica, ¿verdad?, cómo es que se va a utilizar este sistema, ¿verdad?, paso a paso, y luego nos quedamos con los talleres. Allá se lleva equipo de cómputo, tenemos un equipo acá de laptop que andamos cargando en las capacitaciones, y la capacitación se da prácticamente in situ, porque es bien complicado a veces sacar al personal de salud de su establecimiento y convocarlo en un solo lugar, ¿verdad? Porque, digamos, el personal de archivo son 1 o 2 personas, o 3 a lo más, entonces no puede quedar el establecimiento de salud cerrado. Lo mismo hacemos con los médicos, se hacen diferentes jornadas de capacitación, o sea, como franjas horarias de capacitación en el día. Y como les decía, es también, ellos interactúan con el sistema. De esta forma es que se hace la capacitación, y a veces aprovechamos esa misma capacitación para que ya nos queden las configuraciones iniciales que requiere cada uno de los módulos. O sea, de una sola vez ya lo van haciendo directamente en producción. O en muchas ocasiones pues se queda a nivel de servidor de desarrollo, que es una laptop que utilizamos también como servidor de desarrollo, al cual se conectan los diferentes usuarios que van a estar en la capacitación. Muchas gracias. Ahí Damaris me pedía otra vez la palabra y ya le voy a ceder el micrófono, así puede hacer la pregunta. Y creo que queda una o dos preguntas más, pero ya vamos cerrando. Así respetamos, ya estamos un poco pasados con el horario, pero quería que por lo menos, digamos, esta pregunta que está pendiente, y voy a revisar alguna si queda alguna más, pero escuchemos a ver cuál es la pregunta que tiene Damaris, desde Chile. Adelante. Damaris, no sé. Gracias. Quisiera consultar ustedes como país, ¿cómo han enfrentado desde el aspecto legal el uso de la informática en el sistema de salud?
sobre todo viéndolo desde el punto de vista del acceso desde los usuarios, así como del equipo de salud a la información de los pacientes. Qué buena pregunta hace, Amar. A ver, te refieres sobre todo al acceso, desde el punto de vista de acceso a los datos de los pacientes, solo para aclarar, o el uso de la informática en general para este propósito. Principalmente el acceso de la información. En el fondo, acceder a la ficha clínica. En este sentido, para mal, nuestra opinión, tenemos ausencia de ley. No hay una ley de protección de datos personales. Lo único que hay, que es donde se suele definir, bueno, quién es el dueño, con precisión, ¿verdad? Quién es el dueño de los datos y cómo puede acceder a ellos o de alguna manera controlar qué se hace con ellos. Sí, en la gestión pasada, hace como 3 años, se crea una ley así como medio mixta, que se llama Ley de Acceso a Información Pública, en la cual, pues afortunadamente, se dio el primer pasito para definir o para distinguir los tipos de información que de alguna manera se producían o se administraban en las instituciones públicas, pero la ley obviamente tenía como propósito más algo desde el punto de vista de transparencia, ¿no? de compartir obligatoriamente la información en las instituciones se producía. Sin embargo, muy oportunamente incluyeron algunos artículos en los cuales pues, se menciona sobre la información confidencial, lo que es información personal, y se asigna la propiedad muy hábilmente a la persona, ¿no? Al ciudadano o ciudadana. Pero no se define más. Solamente se dice pues, que las instituciones pues, tienen que tener especial cuidado en su tratamiento y que no son los dueños, sino los custodios y demás. Todavía falta una ley de protección de datos, falta como parte del paquete de leyes que es necesario tener para todo este fin. Igual que la ley de gestión electrónica, igual que falta una ley de comercio electrónico y demás. Mientras tanto, pues lo que aplica es nuestra normativa interna. En ese sentido, nosotros estamos reformando esa normativa. Es una norma un poquito viejita, se llama Normativa de Estadística y Documentos Médicos. En esta norma, nosotros estamos incluyendo todo lo que se refiere al expediente clínico electrónico y definiendo que para respetar la propiedad que se define en la Ley de Acceso a la Información Pública sobre los datos del paciente, el paciente puede pedir el acceso a su expediente, puede pedirlo completo, se lo tenemos que dar. Y obviamente firmando ahí un acuerdo de que nos hacemos responsables a partir de ese momento de lo que sucede con esa información, para que ese paciente pues, pueda utilizar esos datos, llevárselos a la medicina privada si quiere, subirlos a la nube, hacer con ellos lo que le plazca. Eso está siendo realizado este año y bueno, pues nosotros en la medida en que vayamos teniendo ya todo el seguimiento clínico del paciente de forma electrónica, pues podríamos proporcionarle a la población esa posibilidad. Cabe decir en este sentido que no tenemos una gran presión porque la población a la que nosotros atendemos es población pues que por sus características socioeconómicas y educativas pues no suelen tener como preocupación especial el manejo de sus propios datos. Vale, debería ser que sí, ¿verdad? Pero no es lo que la gente en general nos va a demandar, por lo menos a corto plazo, ¿verdad? La población a la que atendemos en el Ministerio de Salud. Y en otras instituciones definitivamente sí, esto es algo importante que tiene que ser regulado desde un punto de vista legal, más allá de que nosotros como Ministerio de Salud dispongamos que el paciente tiene pleno derecho a acceder a su información y por supuesto nosotros la responsabilidad de proteger el acceso indebido a los datos. En ese sentido el SIAP, el Sistema Integrado de Atención al Paciente, pues sí está siendo desarrollado, implementado de manera que los datos clínicos de un paciente solo los pueda ver la persona que lo está atendiendo, nadie más, ¿verdad? Y tener control completo en cuanto a bitácoras del acceso a la información y demás. Estamos anticipándonos un poco a lo que la Ley de Protección de Datos Personales nos pueden llegar a exigir, es decir, específicamente lo que es el expediente. No sé si respondí tu pregunta, espero que sí. Sí, y también un poco preguntar, porque me llamaba la atención
en los módulos que tenían de ficha clínica, donde aparecía el registro de historia clínica odontológica, no recuerdo el resto, pero además aparecía de VIH. Entonces, ¿cómo en el fondo se regula que la gente no entre a toda la información que tenga el paciente, sino solo a la que es pertinente que tenga que entrar? Sí, es una buena pregunta. Entiendo que ese tipo de información pues solamente la puede ver el doctor, doctora que atiende al paciente porque está citado para ello, en este caso el paciente con VIH. Así que creo que sí, que en ese sentido tenemos que tener control de ese acceso. Igual con el sistema que de alguna manera captura la información a nivel estadístico, un sistema especialmente diseñado y dedicado para eso, para el Programa Nacional de VIH-Sida, pues también el acceso a la información de la persona que es seropositiva, pues está completamente vigilado y controlado. Cualquiera puede entrar y sacar ese tipo de información porque es definitivamente muy sensible. Por el momento no hemos tenido mayor problema en ese sentido de que haya habido un acceso no indebido, una divulgación. Y bueno, estamos un poco tranquilos, pero vamos, siempre vigilando que esto que estamos manejando pues no dejan de ser los datos probablemente más complejos que puede tener una persona en las manos del gobierno. Carlos, te hago una última pregunta que estaba acá pendiente de Ale, que está trabajando en Relaxis y que también trabajaba en OPS, y comenta que hace un tiempo desde OPS revisando este tema más que nada relacionado a lo que son las codificaciones y la coordinación entre las distintas oficinas de estadísticas en salud, vio como que se veían, esta superposición se veía reflejada en las actividades y por lo tanto en estadística. Entonces usted pregunta cómo resolvieron este tema en el sistema, cómo integraron las distintas fuentes de información, ¿no?, en un sistema único de información. Bueno, el sistema único de información es un concepto, ¿no?, de integración de sistemas. No es un solo sistema. Definitivamente, hace unos 3 años, pues este tema era muy polémico en el ministerio, pero no tanto por per se, sino más bien por un ambiente laboral que tenían en la propia Dirección de Vigilancia Sanitaria. La OPS, de hecho, pues fue testigo de ello. Nosotros estamos ahí un poco como de, bueno, aquí, ¿qué pasa?, ¿no? Entonces nos encargamos de hacer los sistemas. La decisión de cómo hacer esta pasarela de información nos compete a nosotros desarrollarlas, y obviamente tenemos una opinión vinculante, pero la decisión la tienen que tomar ustedes, y ahí había un gran lío tremendo. La nueva gestión gubernamental pues se ha resuelto de una manera bastante práctica. Había las personas que de alguna manera pues estaban generando un poco más de polémica o de cuestiones críticas ahí, pues ya no están en la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Entiendo que las personas que están ahora, porque la relación que tenemos con ellas es súper cordial, son mucho más proactivas a la hora de colaborar con nosotros en el desarrollo, en el diseño y en el desarrollo de los sistemas. Y el planteamiento, por lo menos el concepto ya de integración que tenemos entre el expediente clínico electrónico y los sistemas de vigilancia sanitaria, particularmente el sistema de mortalidad, el sistema de vigilancia epidemiológica, pues el sistema de monitoreo y vigilancia del VIH-Sida, pues están plenamente sintonizados, ¿no?, entre ambas acciones. En ese sentido ha habido un esfuerzo muy importante, un compromiso muy importante de las más altas autoridades del Ministerio para resolver este tipo de discrepancias que definitivamente no servían a nadie, más bien bloqueaban el avance y la implementación de la integración de los sistemas. En ese sentido también agradecerles mucho, tanto a Alejandro como a Patricia y tal, pues el apoyo que nos dieron desde la OPS para intentar intermediar o arbitrar un poco toda esa disputa, y bueno, que realmente fue muy oportuno, ¿no? Aparte del cambio de gobierno, pues también haya podido resolver un poquito ese tipo de asperezas que existían definitivamente y que bueno, tampoco son extrañas en trabajos así tan complejos, ¿no? Seguro. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes. Lo que les propongo es, las voy a volcar en el foro de la plataforma que tenemos virtual para discutir.
Si pueden ustedes, Carlos, vos o alguien de tu equipo, digamos, responder alguna de las preguntas, me parece que sería interesante y de paso también estimulamos la discusión ahí en el foro, que está más, no está tan movido como las preguntas que surgieron en este webinar, que la verdad que muchísimas. De hecho, quedaron unas cuantas sin responder. Te agradezco a vos, obviamente en primer lugar, a todo tu equipo, que la verdad que se ve que se trabaja muy bien ahí y es muy impresionante lo que están haciendo, digamos, en el trabajo que están haciendo en relación a los registros médicos electrónicos y en todo el sistema de información. Le agradezco también mucho a todos los participantes que se pudieron conectar a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos al principio, sobre todo la participación tan activa de Damaris, Amanda, Ale, que estuvieron ahí haciendo preguntas constantemente. La verdad que la idea de este proyecto es que la gente pueda participar y entre todos aportar un granito de arena a ver cómo podemos ayudar un poco a que los registros electrónicos funcionen mejor y se adopten, digamos, más globalmente en toda la región. Así sí, que... Quería decir algo también en este sentido, y que es algo en lo que tanto vos, Damián, como yo estamos involucrados y especialmente emocionados, es el esfuerzo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo precisamente por emitir unos lineamientos para colaborar o coadyuvar en el tema de desarrollo e implementación de los expedientes electrónicos de salud, ¿verdad? Que se define trasladado del inglés. Ojalá que tengamos éxito en ese esfuerzo, ¿verdad? Que por el momento está en desarrollo y bueno, pues que en este año próximo, lo que sea, pues se existan una serie de recomendaciones totalmente basadas en evidencia que de alguna manera permitan a todos los países pues saber que este es el camino, ¿no? El que hay que seguir en la medida en que se vayan teniendo las posibilidades de inversión y de recursos para ello. Seguro. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente, gracias a todos los participantes y seguimos la discusión, esta la seguimos por el foro virtual. Antes de cerrar, les quería comentar, a ver, espérenme un segundito, a ver si pueden ver la presentación. Así, de la siguiente. Sí, quería... No puedo poner, bueno, no hay problema. Igual les cuento el webinar siguiente. Tú puedes con el rol de presentador. Es la otra. Sí. Ahí está. Muchas gracias. El webinar, entonces el webinar próximo no va a estar tan relacionado a los registros médicos electrónicos, si bien tienen algunas cosas en común. Lo va a dar Carolina Danovaro, que trabaja para OPS, para la OMS, y va a hablar un poco de cómo integrar los sistemas de inmunización, sistemas de vacunas, a los registros médicos electrónicos, que también siempre es un tema que surge y de mucha importancia en los sistemas de información. Así que bueno, nos encontramos el martes que viene. Tengan en cuenta que también cambiamos el día, no es miércoles sino martes, y el horario sí es el mismo. Así que muchas gracias y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, Carlos. Con mucho gusto, gracias a ti. Saludos a todos los participantes. Ánimo.